Vamos a por ello, ¿vale? Creo que esta situación que estamos viviendo nos tiene que llevar a un proceso de reflexión grande, profundo, y que en todas las crisis cada uno podemos ir eligiendo dónde situarnos, ¿verdad? Podemos dar lo mejor de nosotros mismos o no. Entonces, bueno, aunque sea desde casa y periódicamente, creo que hace falta ese punto de reflexión. Hay a quien da lo mejor de sí mismo en contextos más pequeños, otras personas que quizá damos clases se amplía un poco el contexto y otras quizá tienen que tomar decisiones muy grandes y llevar el sentido social, ¿no? en una dirección. Pero siempre creo que podemos elegir quedar. Entonces, este pequeño seminario de una hora va muy en esa dirección, en qué pasa dentro de nosotros, cómo lo gestionamos y qué es lo que ponemos de nosotros hacia nuestro contexto. Pero como siempre, la realidad se va generando, la realidad personal se genera de dentro a fuera. Y para generar de dentro a fuera con consciencia es necesario entrar dentro. Por eso quienes me conocen saben que soy un enamorado de la meditación en sus diferentes vertientes, sea el Zen, sea el Vipassana, sea el Mindfulness, cualquiera. Creo que es una herramienta espectacular a nivel personal, requiere trabajo, requiere entrenar, requiere hacer, pero los beneficios son amplios, son transversales y hoy vamos a ir centrando el tiro en qué nos puede aportar el mindfulness a nivel de la inmunorregulación. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos silenciar. Muy bien, lo tenemos aquí, perfecto. Bien, entonces, bueno, confinamiento, emoción y meditación, ¿vale? Vamos a tratar de articular una explicación, empezando desde la base, de queramos o no queramos en mayor o menor medida, con qué procesos endógenos, emocionales, nos va a poner en contacto esta situación que estamos viviendo. Creo que nadie podemos huir de esto. Cada uno lo vamos a vivir evidentemente a nuestra manera, pero en mayor o menor medida todos en algún momento, más largo, más corto, más o menos intenso, vamos a tener que convivir con diferentes procesos emocionales. Y tenemos un reto ahí, porque con las emociones necesitamos entrar en ellas, necesitamos regularlas, porque las estrategias de huida, de evitación, no son eficaces y de hecho, como veremos después, afectan a nuestro sistema inmunológico. Entonces, uno de los retos va a ser regular nuestro estado emocional y procurar, ¿sí?, lograr que la emoción sea pasajera, que es para lo que está diseñada, y que no entremos en estados emocionales disruptivos, muchas veces generadores de ansiedad, que afecten a nuestra fisiología y dentro de nuestra fisiología en especial ahora mismo a nuestro sistema inmunológico. Entonces, vamos a empezar por definir qué es el estrés y a partir de esta definición vamos a ir construyendo los diferentes parámetros que implica el estar metidos dentro de esta situación, diseccionándolos bien, entendiéndolos, para poder mirar de frente a todo eso con lo cual vamos a tener que convivir. Entonces, una de las múltiples definiciones que hay sobre el estrés es que el estrés es una respuesta a cualquier amenaza a la homeostasis. La homeostasis es ese estado de equilibrio en el cual, bueno, vamos viviendo en la mayor parte de nuestro tiempo y hay veces que hay eventos que nos sacan de ese equilibrio y que requieren de nosotros una respuesta. Ahí se iniciaría lo que es la respuesta de estrés, ¿vale? Entonces, los diferentes tipos de estímulos que generan respuesta de estrés, como sigue la definición, son estímulos reales, es decir, que existen aquí y ahora, esperados, que pueden venir en el futuro, y pueden estar generados por dos tipos de situaciones. Situaciones exógenas, es decir, lo que la realidad exterior genera sobre mí, o situaciones endógenas, lo que mi propia realidad, mi procesamiento mental, mis hipótesis, mis anticipaciones, mis recuerdos van generando en mí. Entonces, aquí hablamos de dos tipos de situaciones de estrés, que creo que las podemos identificar muy bien con la situación que estamos viviendo. Estrés exógeno, un virus llamado coronavirus, ¿no?, coloquialmente, ¿sí?, y que tenemos que tener alguna respuesta ante esa amenaza, como es el confinamiento, hasta ahí creo que es sencillo de ver, y luego estrés endógeno, es decir, todo ese proceso que va ocurriendo dentro de nuestra mente
con el cual tenemos que relacionarlos, que empieza a generar respuestas emocionales hacia pensamientos, hacia hipótesis, hacia anticipaciones, incluso hacia recuerdos, y que no tienen tanto que ver con la realidad externa, sino con una realidad que se va generando en nosotros por un funcionamiento mental de nuestro cerebro que en muchas ocasiones es involuntario. Es decir, nuestro cerebro va generando hipótesis, ideaciones sobre las posibles realidades que nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, cuando termine esta situación, ¿no? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará? ¿Cuánta gente va a fallecer? Es decir, todo ese tipo de circunstancias endógenas que no son reales, no tienen que ver con la realidad externa, pero que nosotros las vivimos como una realidad mental. Bien, en torno a esto podemos definir qué es una emoción, ¿sí? Entonces, una de las definiciones de la emoción es que es una respuesta involuntaria y multidimensional a un estímulo que es relevante. Y aquí hay un factor que para mí es muy, muy importante de tener en cuenta desde el principio, y es que la emoción es una respuesta involuntaria. Es decir, yo no elijo personalmente que una emoción aparezca en mí. Una emoción aparece ante situaciones, ¿sí?, que son relevantes para mí. Situaciones que pueden estar en relación con esa realidad, lo que veíamos, hay un virus y genera una respuesta emocional, por ejemplo, de miedo, bastante factible, ¿sí? O situaciones que están dentro de mi cabeza, esas hipótesis que cuando yo las contemplo podrían generar una respuesta también emocional, ¿vale? Entonces, acordaros, la emoción es una respuesta involuntaria, ¿sí? Es multidimensional porque va a abarcar diferentes dimensiones del ser humano, cognitiva, ¿vale?, conductual, expresiva, que hablaremos después, ante situaciones, como hemos dicho, que son relevantes. Bien, avanzamos. Nuestra atención tiene un sesgo atencional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra atención está diseñada para atender a un tipo de estímulos, ¿sí? ¿Cuáles son esos estímulos para los cuales está diseñada nuestra atención? Pues esos estímulos que tienen que ver fundamentalmente con la supervivencia por encima de los que no tienen que ver con esta. Es decir, la atención la usamos para orientarnos en el mundo, ¿sí? Salimos a la calle, vamos a cruzar la carretera, miramos, atendemos a si viene un coche, ¿sí? Pero también es cierto que atendemos a procesos endógenos, como los que comentábamos antes, que generan esas hipótesis y que a veces nos quedamos enganchados a esa atención a cosas que hoy en día no tienen que ver directamente con la realidad externa, sino con ese procesamiento nuestro. Entonces, ¿a qué atendemos especialmente? A lo que es relevante. Y hemos dicho antes que una emoción es una respuesta que se da ante estímulos que son relevantes. De aquí que la respuesta emocional... disculpad, hay alguien que está pintando sobre la presentación. Entonces, os pediría que no paséis el pen este, ¿vale?, sobre la presentación, porque además no sé cómo se borra. Entonces seguiremos con esos pequeños garabatos, ¿vale? Entonces decíamos que la atención está diseñada para atender a lo relevante. Y lo relevante hemos dicho que genera una respuesta emocional. Por lo tanto, hay una vinculación entre la atención a cosas relevantes y esas respuestas emocionales que se van dando en nosotros. La pregunta que sigue, ¿cuál es? Es ¿qué es relevante? Pues para nuestra atención de base, relevante es lo novedoso, relevante es todo aquello que engendra cierto tipo de peligro, relevante es lo no resuelto y relevante es aquello que me atrae, aquello que me apetece. Entonces tenemos ese sesgo en el cual puedo atender a lo que me apetece, pero sin embargo, si yo pongo dos estímulos, uno que es atractivo, uno que me apetece atender y uno que es peligroso, seguramente mi atención va a ir hacia aquello que es peligroso. Un ejemplo, yo voy por el monte, ¿sí?, puedo ver una flor muy bonita, me apetece mirarla, pero de repente veo que algo se mueve, ¿sí?, en el matorral y veo una serpiente. El sesgo atencional va a ser, miro a la serpiente porque esto es más importante para mi supervivencia que mirar a esa flor. Vemos cómo de esos tres estímulos, de esos cuatro estímulos o parámetros, ¿sí?, tres implican amenaza. Y hemos visto cómo amenaza, todo aquello que es amenazante genera una respuesta de estrés. Entonces ya vamos articulando, ¿sí?, diferentes parámetros que vinculan la respuesta de estrés con la
respuesta emocional. Bien, avancemos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando algo es relevante? Pues que fija nuestra atención, ¿sí? Bajo una paradoja de supervivencia, que tiene mucho sentido si yo estoy mirando una serpiente. Si lo atiendo más, puedo controlar mejor dónde está el riesgo para tomar una conducta adaptativa ante eso, ¿sí? que genera un riesgo para mí. Pero esa paradoja, esa conducta que evolutivamente es correcta, hay en determinadas ocasiones que pierde ese valor. Por ejemplo, ¿qué gano yo, ¿sí? atendiendo a mis procesos mentales que versan sobre realidades que no existen en este momento? Por ejemplo, una anticipación negativista, ¿sí? Mi cerebro puede generar una hipótesis y decir, bueno, es que cuando termine esto a lo mejor mi trabajo me va peor, ¿sí? Situación de riesgo, sí. Amenaza, sí. ¿Es relevante? Sí. Emoción, quizá miedo, pues muy probablemente. Y ahora mi atención dice, atiéndelo, porque cuanto más lo atiendes, supuestamente lo controlas mejor. No es funcional en este caso. Entonces vamos a tener que diferenciar ciertos aspectos de cómo y cuándo atendemos a estas situaciones que entrañan cierto riesgo potencial, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando atendemos y focalizamos sobre ese estímulo? Que genera una atención sostenida, fijada, centrada, y eso se relaciona con respuestas emocionales y de estrés. Entonces, una de las claves importantes, ¿sí?, va a ser regular la atención, nuestra atención, durante todo este proceso. ¿A qué atendemos? Atención a los medios de comunicación que circularmente están dando noticias de un contenido negativo y doloroso alto, ¿sí? Atención a posibles anticipaciones que entrañan cierto tipo de riesgo, atención a los eventos negativos, ¿a qué estamos atendiendo? Y ahí no hay duda que la meditación, ¿sí?, mejora la atención ejecutiva, es decir, nuestra capacidad de decir, mira, a esto voy a atender y a esto no, independientemente de que eso a lo que estoy atendiendo entrañe cierto tipo de amenaza. No me sirve de nada atenderlo más si yo no tengo una conducta de resolución. Puedo atender a la serpiente y huir, resuelvo. Pero no es más funcional ni me aporta mayor beneficio atender a los procesos negativistas o a procesos emocionales que son dolorosos. Bien, pero esto más o menos yo creo que es vox populi, es decir, en mayor o menor medida todos sabemos que la práctica de la meditación, uno de los parámetros fundamentales que mejora es la atención. ¿Dónde sostener la atención? Como primera condición, atender al presente y mantenernos una y otra vez en la experiencia presente. Eso más o menos quien ha practicado, ha leído un poco sobre meditación, sobre mindfulness, lo tiene claro. Quiero que vayamos yendo a un parámetro un poquito diferente, que es la parte emocional, donde quizá no tenemos tanto conocimiento de cómo puede mejorar la meditación nuestra gestión emocional. Entonces, para eso vamos a analizar de una manera sintética cuáles son las características principales de esta situación que estamos viviendo. No quiero ser negativista con lo que vamos a ir diciendo, porque vamos a hablar de emociones de tono negativo, ¿vale? Simplemente analizamos para conocer, ¿vale? Porque desde el conocimiento podemos ir desarrollando estrategias que nos permitan la regulación de manera más eficaz. Cuando yo sé, cuando yo entiendo cómo funciona mi cerebro, mi mente, cuando yo entiendo mis respuestas emocionales, puedo gestionarlas mejor. Entonces, ¿qué características tiene esta situación? Uno, es una situación novedosa. Nunca antes, en nuestra historia evolutiva, habíamos convivido con una situación de este tipo en nuestras circunstancias. Sí que ha habido otros procesos de pandemias, de epidemias, pero parece ser que todo era un poco más sencillo, ¿no? Había menos herramientas y se asumía la pérdida de vidas con una naturalidad diferente a la que tenemos ahora. Entonces es novedosa. Dos, es amenazante por varias vías. Amenazas hoy a ese virus que puede generar una afección en mi salud, incluso estamos viendo cómo muere gente. Es una situación con bastante incertidumbre, porque los dos parámetros que nos permiten gestionar mejor la incertidumbre, como son qué puedo hacer y cuándo va a terminar, están bastante restringidos, por lo tanto es una situación llena de incertidumbre, es dolorosa, separación, fallecimientos, gente que está enferma, nos lleva al inmovilismo,
y esto es una de las cuestiones claves para entender por qué surge frustración, ¿sí? Ante una situación de estrés, nuestro cuerpo se prepara para actuar, no para estar quieto. Entonces el inmovilismo se va a relacionar de una manera muy clara con una emoción que vamos a comentar después. Entonces nuestra manera de ayudar, de contribuir es no hacer, algo para lo cual fisiológicamente no estamos diseñados y mentalmente no estamos acostumbrados. Y finalmente todo esto nos lleva a la frustración. Quiero hacer y no puedo. Quiero ir más rápido y no puedo. Entonces, estos son los 6 parámetros fundamentales de esta situación con los cuales vamos a tener que convivir. ¿A dónde nos lleva esto? Bien, ¿cómo influye esto en nuestra respuesta emocional? Desde que Paul Ekman hizo el primer estudio de las emociones básicas, él nombró pues entre 5 y 7 emociones, sí, ha habido actualización, algunas se han metido, otras no se han metido. Hay 4 emociones que están transversalmente, ¿no?, aceptadas, sí, como emociones básicas, que son de las que vamos a hablar, ¿sí? Una es la alegría. Creo que en este caso, bueno, pues en esta situación no digo que no encontremos puntos de alegría, pero no es la emoción con la cual de base nos va a poner en contacto esta situación. Decimos alegría, ira, enfado, hostilidad, creo que de eso puede haber un poco, miedo, evidentemente, y tristeza. Entonces, de esas 4 emociones básicas vamos a analizar 3 y a entender por qué, en mayor o menor medida, como decíamos antes, en algún momento es posible que experimentemos alguna de esas 3 emociones. Bien, miedo. ¿Qué puede generarnos miedo? Es decir, ¿qué características tiene que tener un estímulo para generar en nosotros una respuesta de miedo? Pues fijaros, sentimos miedo cuando estamos ante situaciones potencialmente peligrosas, como esta. Cuando valoramos que esa situación entraña cierto grado de amenaza, también un poco, ¿verdad? Situaciones novedosas y misteriosas, hasta que lo nuevo, ¿sí?, lo podemos encajarlo dentro de nuestros parámetros mentales y decir, bueno, es nuevo, pero ya me siento seguro. En este caso ha sido nuevo y el tema de la seguridad lo tenemos todavía por ganar. Y situaciones que son dolorosas o que son situaciones en las cuales anticipamos un posible dolor, tanto físico como psicológico. Por lo tanto, es una situación que en algún momento, como decíamos antes, en mayor o menor medida, puede ser que nos ponga en contacto con la emoción del miedo. Y esto no es para ser tremendistas, es simplemente entender que aunque no queramos, en algún momento podría ser que dentro de esa respuesta involuntaria, que es la emoción, surja miedo. Pasemos a otra emoción, ira, y cosas de su familia, enfado, hostilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las situaciones que cuando estamos en contacto con ellas pueden generarnos ira? Pues nuevamente situaciones de amenaza. Ante una amenaza hay 2 respuestas. Si yo creo que puedo luchar contra la amenaza, normalmente surge un poco de enfado y vamos a por ello. Si yo creo que no puedo con ese estímulo, normalmente surge miedo para generar una conducta de evitación. Entonces, ante la amenaza, sí puedo generar ira y luchar o miedo y huir. ¿Qué más puede generarnos ira, enfado? Situaciones que se evalúan como injustas. Y en algunos casos aquí empezamos a mirar a la tele y vemos que hay situaciones que evaluamos como injustas. Atentados contra los valores morales, quizá un poco menos en este caso. Situaciones de frustración, hay veces que está siendo frustrante. Y situaciones de inmovilidad y restricción física o psicológica. Es decir, cuando yo no puedo moverme con libertad, poneros en, por ejemplo, en una caravana, que quiero ir, quiero avanzar con el coche y al final muchas veces acabamos enfadados, ¿sí? Cuando yo no puedo moverme con libertad, es posible que aparezca enfado. ¿Sí? Y si algo nos está llevando, esto es una restricción de la movilidad. Entonces, volvemos a ver otra emoción con la cual eventualmente es posible que estemos en contacto. Bien, analicemos de las 4 la tercera, tristeza. ¿Cuándo puede surgir tristeza? Pues cuando hay una separación física o psicológica, cuando perdemos algo relevante o alguien relevante para nosotros o sentimos que hemos fracasado, cuando hay decepción, desvanecimiento, desesperanza, sensación de indefensión, ausencia de predicción y control. Aquí hay un poquito en esta situación. Hay veces que
luchamos contra un enemigo invisible y nos sentimos un poco indefensos, no sé por dónde va a entrar. Y ausencia de refuerzo positivo. Esto es importante porque esto tiene mucho que ver con la información que llega de los medios de comunicación. Normalmente la información que nos llega es una información con una carga de negatividad alta, hasta que entremos, ojalá pronto, en esa fase de recuperación y de resolución, ¿sí? Entonces vemos que esta situación tiene ciertos condicionantes que también van a llevarnos a, aunque no queramos, en algunos momentos a sentir en mayor o menor medida, en mayor o menor temporalidad, tristeza. Y repito, analizamos todo esto para entender que es un proceso que se da de manera natural. ¿Sí? No es que tengamos que ahogarnos en nuestras emociones, sino tenemos que vivirlas con naturalidad y gestionar, regular nuestro estado emocional hasta conseguir que esa emoción vaya bajando su intensidad y finalmente concluya. Bien. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se da una emoción en nosotros? Y esto es importante. Tenemos que entender que la emoción tiene una funcionalidad en nosotros. Dentro de esa funcionalidad hay 3 parámetros que son muy importantes. La primera es tener una conducta adaptativa asociada a esa emoción. Cuando yo siento ira, la conducta que está potenciada en mí va a ser el ataque o la defensa. ¿Sí? Entonces, cada emoción va generando un impulso motivacional, que lo tenemos aquí, en el punto 3, para generar una conducta. Cuando yo siento una emoción, por ejemplo, enfado, no me apetece mucho dar abrazos, ¿sí? Cuando siento alegría, sí estoy más dispuesto a dar abrazos. Entonces vemos cómo una emoción está condicionando mi fisiología para generar una conducta final. Y finalmente una función social, es decir, expresar al entorno cómo me estoy sintiendo. A veces verbalmente, siento miedo, siento alegría, siento, ¿sí? Y continuamente a través de nuestra corporalidad y de nuestras expresiones faciales. Cada emoción tiene unas microexpresiones, ¿sí? El enfado, ¿sí? La tristeza cuando lloramos, la alegría, la sonrisa, ¿sí? Entonces, estamos continuamente a través de nuestro rostro y de nuestro cuerpo expresando nuestros estados emocionales. Entonces, ¿para qué, por ejemplo, el miedo? El miedo impulsa conductas de escape o de evitación, es decir, peligro potencial, me doy la vuelta y corro. ¿Sí? Bien, cuando se puede, claro. Hay veces que surge miedo ante ideas del futuro, ante una anticipación, ¿sí? Negativista. ¿Qué pasará con mi trabajo? Miedo. Ahí va. ¿Puedo correr? No. ¿Puedo huir? No. ¿Puedo esconderme? No. Tengo que aprender a convivir, a gestionar y a disminuir la impronta de ese miedo en mí. ¿Para qué la ira y todas las emociones de su familia? Fundamentalmente, como decíamos antes, para elicitar conductas de autodefensa y de ataque. Algo me enfada y yo me defiendo o ataco, ¿sí? ¿Cómo ataco yo a la frustración, a las situaciones frustrantes? No tengo a alguien a quien atacar. ¿Cómo ataco yo a la sensación que se produce en mí cuando siento ese inmovilismo? Vemos que ante estresores externos, evidenciables, puedo tener una conducta, pero cuando se da ante situaciones endógenas es mucho más difícil tener una respuesta conductual. Repito, por favor, alguien está escribiendo sobre la presentación, os pido por favor que no escribáis, ¿vale? Finalmente, ¿para qué sirve la tristeza? Entendamos, ¿sí? La tristeza es bastante interesante porque le tenemos mucho miedo, pero la tristeza es una emoción que nos lleva fundamentalmente a parar y a reflexionar. Curiosamente, una de las cuestiones que nos está llevando esta situación, ¿sí? Y no necesariamente por la tristeza, sino que nos está empujando a decir, mira, no puedes salir, ahora tienes tiempo, a ver si consigues entrar un poco en ti, ¿sí? Y, por ejemplo, valorar, como vemos aquí, aspectos olvidados de la vida, ¿sí? Comprender el origen de esta situación. La tristeza sirve para la cohesión, cosa que se está dando. Ojalá que cada vez a niveles más amplios, ¿sí? Pero al menos nos estamos cohesionando con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Se ven gestos súper bonitos de, bueno, a la vecina que es una señora mayor, ayudarle, llevarle la compra a casa, ¿sí? Nos está ayudando a cohesionar, ¿sí? Comunicar, expresar cómo me siento. Y, importante, reseteo. La tristeza en ocasiones nos da la oportunidad de resetear, salir de esa ilusión más optimista de que todo estaba bien, ¿sí?
y poder mirar de frente a esta situación que tenemos delante, que parece ser que todo no estaba tan bien. Fijaros que nos está ayudando a darnos cuenta de los niveles de contaminación a los que habíamos llegado, ¿sí? Todos los problemas que estábamos generando con un consumo desbordado, es decir, quizá pensábamos que esto estaba muy bien, pero esta situación nos está empujando a un posible reseteo. Bien, entonces una pregunta muy interesante cuando tenemos que relacionarnos con nuestros procesos emocionales es entender si realmente estamos pudiendo desarrollar esa conducta que la emoción está empujando. ¿Puedo actuar? ¿Puedo luchar? ¿Puedo huir? ¿Puedo defenderme? ¿O estamos ante situaciones ante las cuales no podemos actuar y tenemos que entrar dentro de nosotros a gestionar de un modo diferente esa emoción que ha surgido en nosotros? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a empezar a hablar de dos situaciones diferentes. Emoción, cuando puedo actuar y concluir, ¿sí? con una conducta, mi respuesta, ¿sí? emocional, esa respuesta que se ha dado ante un evento que ha generado una emoción en mí, y yo tengo una conducta y normalmente concluyo. Entonces la emoción es corta, es intensa y tiene como objetivo terminar en esa conducta. Sin embargo, el estado de ánimo es un poquito diferente. El estado de ánimo es más largo, es normalmente un poquito menos intenso. A veces se suman diferentes procesos emocionales, no solo uno, ¿sí? Y empieza a generar un estado cognitivo de pensamientos desagradables, de sensaciones negativas, que es necesario gestionar, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar un poquito más en esto. Decimos que la emoción es corta, es intensa y está diseñada para responder conductualmente ante un estímulo. Un estímulo, emoción, acción y, si ha sido eficaz esa acción, se termina mi estado emocional, ¿sí? Situación, emoción primaria y si yo puedo responder, ¿sí? Concluyo esa situación que estaba generando una situación de estrés en mí. Pero ¿qué pasa cuando no puedo actuar? Que esta emoción primaria termina generando una respuesta emocional secundaria. Me explico. Hay un evento, por ejemplo, una anticipación negativista ante una situación hipotética que todavía no se ha dado, ¿sí? Que genera en mí, por ejemplo, miedo. Emoción primaria, miedo. Y ahora, como yo no puedo concluir con una conducta, tengo que empezar a relacionarme con este miedo que yo estoy sintiendo. Y ahí empieza la siguiente emoción. ¿Qué emoción surge hacia la emoción que estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Qué emoción surge hacia el miedo que estoy sintiendo? ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es este proceso dual, sobre todo cuando la primera emoción, la emoción primaria, no tiene opción de concluir en una acción, ¿sí? Se prolonga un poco más la sensación emocional y luego tengo que empezar a observar y a relacionarme con mi propia emoción y con los procesos emocionales que pueden surgir por esa emoción inicial que yo estaba sintiendo. Y es ahí cuando podemos entrar en un estado de ánimo. ¿Sí? Una situación emocional más larga que la inicial, ¿sí? Que la emoción pura y dura, una situación endógena que no necesariamente tiene por qué tener relación con una emoción concreta, sino que podría ser que se vayan sumando diferentes emociones, ¿sí? No necesariamente se da ante un estímulo específico, sino que puede haber, ¿sí? Un poco de caos emocional y no saber muy bien hacia qué o por qué se ha originado inicialmente. Y como decíamos antes, se termina acompañando de procesos cognitivos persistentes y en muchas ocasiones negativistas, ¿sí? Anticipaciones negativistas, ánimo depresivo, enfado, hostilidad, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los retos que tenemos es que la emoción sea emoción, es decir, que concluya en ese espacio, que se alargue lo mínimo posible, porque como veremos después, los procesos emocionales prolongados, disculpad, tienen una repercusión negativa en mi sistema inmunológico, que es donde vamos a llegar al final. Entonces, acordaros, el primer reto va a ser que la emoción sea emoción, ¿sí? Que sea lo más corta posible, aunque no pueda terminar en una conducta, ¿sí? Y sobre todo que logremos que no se convierta en un estado de ánimo que, llevado a un plazo cronológico largo, puede terminar afectando negativamente a nuestro sistema inmunológico, ¿sí?
¿Qué se puede relacionar con estos estados? Pues la ansiedad, ¿sí? Y la preocupación. La ansiedad como una respuesta a una amenaza real o imaginada y que ya va incluyendo diferentes perspectivas, ¿no? Una es el miedo, otra es la aprensión, ¿sí? Hacia lo presente, hacia el futuro, y que también trata de generar conductas de escape y de evitación. Y otra es la preocupación, anticipación, ¿sí? De eventos que tienen una característica negativa, ¿no? Ver un poco con pesimismo, con oscurantismo el futuro. Bien, entonces estamos en una situación que Engel definió como estrés psicológico y es interesante que entendamos esta definición. El estrés psicológico nos habla de todo proceso originado en el ambiente exterior, fuera o interior de la persona, que impone un apremio, es decir, que es relevante, ¿sí? Cuya resolución, y aquí está la clave de todo esto, requiere del esfuerzo o la actividad del aparato mental. Esta es una clave importante. Tengo que utilizar mi aparato mental con todo lo que eso incluye, atención, cognición, ¿vale? Respiración, regulación emocional, ¿sí? Antes de que participe o sea requerido algún otro sistema. Es decir, antes de tener una conducta, necesito regular, ¿sí? A través de mi aparato mental toda esa explosión emocional o respuesta de estrés que se está dando en mí. Y como hemos visto antes, pueden darse ocasiones en las cuales no haya ni siquiera una conducta posible hacia el exterior ahora, como una anticipación negativista. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. Hablábamos de estrés exógeno, cuando la amenaza viene de fuera, hay veces que es sencillo de actuar. Con una conducta, ¿sí? Lucho, huyo y si es eficaz, termino con la situación amenazante, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que hemos comentado al principio, ¿qué ocurre con ese proceso que se da en nuestra mente que no tiene que ver muchas veces con la situación real actual? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con todo eso? Ahí la conducta está muy, muy limitada y es entonces cuando necesito utilizar ese aparato mental, ¿sí? Para esa regulación, que es lo que vamos a proponer que nos puede aportar la meditación. Bien. Entonces, ante mis emociones hay tres tipos de estrategia, ¿sí? Cuando yo tengo que gestionar mi emoción. Una es afrontar de diferentes maneras, ¿sí? Se puede escribir, muy liberador, ¿sí? Expresivo, ayuda, ¿sí? Se puede afrontar a través de la experiencia sensorial, ¿sí? Se puede afrontar a través de la experiencia cognitiva, tratar de encontrar otro espacio desde donde evaluar esa situación que se está dando, ¿sí? Hay diferentes estrategias de afrontamiento, como por ejemplo la meditación. Cuando no afronto, me quedan dos opciones. O evito el proceso emocional, inhibición, represión, ignorar, o uso estrategias paliativas que regulen mi estado emocional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una estrategia paliativa? Utilizar algo exógeno, algo de fuera, que genere un efecto en mi cerebro de regulación de mi estado emocional. ¿Cuáles son las típicas? Una es deporte, y ahora estamos un poquito limitados. Otra es comida, ¿sí? Que genera opioides en mi cerebro y que ayudan a regular ese pequeño distrés emocional, ¿sí? Tabaco, y si nos vamos a cosas un poquito más dañinas, pues alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Eso serían las estrategias paliativas. Y chicas y chicos, aquí estamos, no hay muchas más opciones, porque el proceso emocional se está dando. O afrontas, o evitas, o palías. Hay que elegir. Bien, entonces, hablábamos también de que la emoción es una respuesta multidimensional, es decir, que engloba diferentes sistemas de respuesta, y aquí es donde empezamos a vincularlo con nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Uno de esos sistemas de respuesta es el conductual, ya hemos comentado. La emoción está diseñada para terminar en una conducta, en un acto. Otro es el cognitivo, mis pensamientos, cómo influye mi estado emocional en la actividad cognitiva. Y otro es el fisiológico, y aquí vamos con el proceso inmunológico. Es decir, cuando estamos experimentando una emoción, todo nuestro organismo, en mayor o menor medida, dependiendo de la intensidad de la emoción, ¿sí? Va a experimentar un cambio. Un cambio en el cual se va a activar la secreción de adrenalina, ¿sí? Se va a activar la secreción de cortisol, ¿sí? Y también va a haber modificaciones en mi sistema inmunológico, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿de qué manera afecta las emociones a nuestro estado inmunológico? Fijaros, estados afectivos negativos e inmunidad.
Cuando estamos en estados afectivos negativos de una manera prolongada, una de las cosas que se ve es que disminuyen, ¿sí?, nuestra respuesta inmunológica ante la vacunación. Estos son estudios que se hacen, te vacunan y ven cómo responde tu sistema inmune. Si ante la vacunación, que suele ser virus y demás, con una actividad reducida, nuestro sistema inmunológico responde peor, podemos imaginarnos que ante el virus tal cual, nuestro sistema inmunológico no va a responder mucho mejor. Menor actividad de las células natural killer, que son unas de las más relevantes para matar patógenos e invasores. Con lo cual ya estamos viendo que mantener, ¿sí?, estados afectivos negativos de una manera prolongada afecta negativamente a nuestro sistema inmunológico. Bien, preocupación e inmunidad. Fijaros, menor respuesta de natural killer nuevamente. Cuando yo estoy demasiado tiempo preocupado, la respuesta que se produce en esa parte de mi fisiología, en mi sistema inmune, es de reducir estos soldaditos que, entre otras cosas, tienen que matar a todos los que tratan de invadir nuestro organismo, como por ejemplo el coronavirus. Y fijaros, ira, hostilidad e inmunidad. La ira y la hostilidad, esto es algo que en general se sabe, ¿no? Está muy vinculada con el riesgo cardiovascular, con la tensión arterial, con la frecuencia cardíaca, con la diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Pero fijaros, ¿sí? Y esto lo pongo porque como ahora estamos en confinamiento, ¿sí?, encontré este pequeño estudio que hablaba de los conflictos maritales, ¿sí? En esta situación de confinamiento, cuando estamos conviviendo con ese enfado, con esa frustración, es típico que a veces nos desborde y que busquemos a alguien hacia quien volcar toda esa afectividad hostil, ¿no? Y con quien, entre comillas, más sencillo que con la gente de alrededor. Pues fijaros, cuando hacemos eso, la hostilidad en los conflictos maritales es un predictor de una bajada inmunológica sobre virus latentes durante al menos 24 horas. Esto nos está diciendo que, por favor, cuanto menos discutamos, mejor. Le abrimos menos la puerta a todos los invasores, incluidos el coronavirus, ¿vale? Entonces, bueno, y además igual salvamos alguna relación. Ya hemos visto que en China han aumentado los divorcios después del proceso de confinamiento, ¿vale? O sea que además de afectar a la relación, afecta o puede afectar a nuestro sistema inmunológico. Bien, hablábamos entonces de 3 opciones ante un estado emocional endógeno, ¿sí? Hablábamos de afrontar por diferentes vías, una de ellas es la meditación, luego vamos a hacer un ejercicio, quiero que esta clase termine con un ejercicio práctico, que no se quede únicamente en teoría. Otra hemos dicho que es la evitación por alguna de las vías, inhibición, represión, ¿vale? Y otra sería la parte paliativa de la que vamos a dejar aparte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro sistema inmunológico cuando evitamos el proceso emocional? Fijaros, aquí vemos 2 estudios que nos dicen que la inhibición psicológica y emocional, ¿sí?, y la supresión de pensamientos relacionados con nuestras emociones disminuyen los niveles de linfocitos T, que son otros de nuestros soldados que tienen que luchar contra los invasores. Por lo cual, vemos como exceso de represión emocional, es decir, evitar nuestras emociones, no hablar de nuestros estados emocionales, evitar los pensamientos o reprimirlos relacionados con nuestros estados emocionales, ¿sí? Cuando eso se va prolongando en el tiempo, tiene un efecto negativo sobre nuestra inmunidad. Y la represión emocional, ¿sí?, ante situaciones traumáticas correlata también con un descenso de las natural killers, otros de nuestros soldados, ¿sí?, que nos tienen que ayudar a combatir ese virus con el cual estamos en lucha. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de qué puede aportarme la meditación, ¿vale? Para mostrar la meditación como una herramienta muy útil, muy eficaz, es gratis una vez que uno practica un poco, ¿sí? Nos da un grado de libertad muy alto, ¿sí? Pero vamos a ver de una manera más concreta qué puede aportarnos la meditación en la regulación emocional y también lo vamos a vincular con algunos estudios que hay en los cuales se mide la meditación y qué impacto tiene sobre nuestro sistema inmunológico. Bien, como siempre empecemos por definir qué es la meditación y vamos a pasar de una definición un poco más, vamos a decir, filosófica, ¿sí?, incluso, no sé, religiosa, por decirlo de alguna manera, porque la meditación viene de las filosofías contemplativas orientales, sobre todo. Entonces, el Dalai Lama, que es, bueno,
creo que todos más o menos tenéis una noción de quién es el líder espiritual, ¿no?, de la religión budista, define la meditación como un proceso espiritual e introspectivo que envuelve elementos de concentración, análisis, y todo esto tiene una función, que es entrenar, ¿vale?, y tomar conciencia de nuestra propia mente. ¿Bien? Es una definición un poco más etérea, así que vamos a dar una definición un poco más científica, si queréis, quitando todas esas partes más filosóficas o religiosas, para entender un poco mejor qué nos puede aportar la meditación. Entonces, podríamos definir la meditación como un conjunto de técnicas que a través del entrenamiento, es decir, esto no es comida rápida, es decir, pido y ya está, sino requiere un entrenamiento, requiere un proceso de maduración, requiere que nos pongamos a ello, aunque a corto plazo respirar y hacer técnicas también son útiles, cuando queremos cambios profundos necesitamos entrenarlo. Decíamos entonces que es un conjunto de técnicas que a través del entrenamiento buscan reducir, controlar y tomar distancia de los pensamientos y o sentimientos que llegan a ser una fuente de angustia, temor y preocupación. Es decir, todo aquello que deriva muchas veces del proceso emocional, cuando ese proceso emocional pasa de emoción a estado anímico, ¿sí? Cuando ese proceso emocional no tiene ese timing corto de nacer y desaparecer. Entonces, esta explicación ya nos direcciona de una manera bastante más específica hacia qué es la meditación. Dentro de la meditación tenemos diferentes técnicas, ¿sí?, diferentes tipos de atención, más focalizada, más abierta, ¿sí?, meditación al vacío. Entonces, al final se convierte todo esto en un conjunto de técnicas que el objetivo final, ¿sí?, a nivel, si lo miramos desde la perspectiva filosófica, sería la liberación del sufrimiento. Si lo bajamos un poquito a tierra, dentro del sufrimiento, ¿qué ingredientes tenemos? Pues, por ejemplo, pensamientos y o sentimientos que son fuente de angustia, temor y preocupación. Entonces, esa es la dirección que nos marca la meditación. Bien, ¿cómo puede ayudarnos la meditación en la regulación emocional? ¿Qué nos dicen las evidencias? 1. Que la meditación regula la interferencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trabajamos con la meditación, ¿sí?, las emociones que van surgiendo conseguimos que sean menos interferentes en nuestra atención al resto de cosas. ¿Vale? Somos mucho más capaces de disminuir esa impronta emocional que a veces lo que hace es interrumpir otros procesos que estamos haciendo. 2. Reducir la reactividad emocional. Con la práctica de la meditación, poco a poco vamos viviendo nuestras emociones de una manera mucho más sosegada. 3. Mejora de la reevaluación emocional. ¿Sí? En esa emoción secundaria, cuando yo estoy sintiendo mi propia emoción, practicar meditación me sirve para reevaluar qué estoy sintiendo, reevaluar el componente cognitivo de la emoción, ¿sí? Y esto mejora, sobre todo, que el proceso de extinción, es decir, lograr que la emoción tarde, ¿vale? Dentro de lo que es fisiológico, no hay que tener prisa, sí, pero el menor tiempo posible en extinguirse, sí, en resolverse, para que no entremos en estados cronificados de experiencia emocional. Bien, ¿qué es lo que vemos asociado a la inmunidad? Que en los programas de MBSR, ¿sí?, que son programas de reducción del estrés basados en la atención plena, en el mindfulness, que seguramente todos lo habéis oído, vemos cómo tenemos 2 ejemplos en los cuales post-programa MBSR ¿Qué? ha mejorado Voy a nuestro poner el horno, ahora subo. inmunológico, ¿vale? Es decir, pacientes que han hecho un programa de 8 semanas a través del mindfulness mejoran esos soldaditos que nos ayudan a matar virus, bacterias, etcétera, etcétera. Hay otro estudio en el 2007, sí, esto en pacientes que tienen VIH, sí, en los cuales se ve también una mejoría en el número de natural killer, ¿sí?, de esos soldaditos que nos ayudan en la defensa. Y vemos en otro tipo de meditación, no meditación mindfulness, sino el meditación trascendental, que es otra orientación de la meditación, ¿sí?, cómo también la práctica de esa meditación aumentan los linfocitos B y también los natural killers. Con lo cual, parece que la práctica de la meditación, ¿sí?, nos aporta un beneficio en esa defensa que necesitamos ahora contra el invasor.
Bien, esto ya es una revisión sistemática que engloba más estudios. Fijaros, ¿vale? Genéricamente, a nivel de inmunidad, no vamos a hablar solo, ¿vale?, de la defensa, sino que la práctica de la meditación disminuye los factores endógenos de inflamación. Esto se relaciona más con toda la patología cardiovascular, ¿vale? Mejoramos linfocitos T, ¿vale?, con lo cual mejoramos nuestras defensas, y a nivel biológico mejora la actividad de la telomerasa, con lo cual, ¿sí?, sabéis que los telómeros tienen que ver con los años que vamos a vivir y con el envejecimiento. O sea que también nos aporta por esa vía la práctica de la meditación. Muy bien, pues ahora os voy a proponer un ejercicio, ya que estamos aquí, y como no quería que esto se quedase solo en una exposición teórica, lo que vamos a hacer es un ejercicio que va a quedar también grabado para que podáis consultarlo, ¿sí?, para afrontar, ¿sí?, esas emociones que a veces resultan difíciles, ¿vale? Muy bien. Ya sabéis que puede ser que se hayan generado dudas, somos muchas personas, entonces lo que hemos decidido para con las dudas, luego os lo comento, es que aquellos que tengáis dudas mandéis un mail a la dirección que os vamos a poner luego, y tanto Begoña en su seminario, yo en el mío y Javi en el del lunes, lo que vamos a hacer va a ser recopilar dudas y grabar un pequeño vídeo que os mandaremos con las respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Os voy a pedir que os pongáis en una posición cómoda. Una posición sobre todo que no os exija tener que hacer excesivo esfuerzo, ¿sí?, con vuestro cuerpo para mantener la propia posición, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo a través de diferentes parámetros de la meditación: atención, regulación de la respiración y regulación del tono físico, para esas emociones que a veces, ¿vale?, nos resultan un poquito difíciles de afrontar. Muy bien. Vale. Entonces lo que te voy a pedir ahora es que cierres los ojos y que inspires profundo. Y que tomes conciencia de tu propia respiración. Que tomes conciencia de cómo inspiras, y cuando inspiras tu abdomen y tu tórax se distienden y se expanden. Y que tomes conciencia también de tu exhalación, observando cómo al exhalar tu abdomen y tu tórax se retraen de una manera natural, sin necesidad de esfuerzo, solamente inspirando y exhalando. Y que tomes conciencia de tu aquí y de tu ahora. ¿Cómo te sientes en este momento? Y ahora te voy a proponer que recuerdes uno de esos momentos emocionalmente relevantes de estas ya 2, 3 semanas que llevamos en confinamiento. Uno de esos momentos en los cuales quizá ha surgido enfado, quizá ha surgido un punto de miedo, quizá ha surgido tristeza. Recuerda uno de esos momentos. Uno de esos momentos en los cuales has sentido una emoción que te ha costado más gestionar. Permítete recordar, observar ese momento, recordarlo con nitidez, observando los diferentes parámetros de esa circunstancia. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue el evento que generó esa respuesta emocional en ti?
dándote la oportunidad de percibir, de sentir la experiencia emocional, aquí en este entorno de seguridad, de intimidad. Permítete sentir, toma conciencia de tu emoción. Y ahora presta atención a tu respiración y observa qué ha ocurrido en tu respiración asociado a la respuesta emocional. ¿Ha habido algún cambio? Quizá se ha acelerado, quizá se ha cortado. Observa, observa tu cuerpo. ¿Hay alguna zona de tu cuerpo que ha manifestado de una manera más evidente esa sensación corporal asociada a la emoción? Solamente observa. Observa tus pensamientos. ¿Qué pensamientos han surgido asociados a esa emoción? Y solo mantente observando la experiencia multidimensional de la emoción. Y ponle nombre, ¿qué emoción estás sintiendo? Permitiéndote tomar conciencia de la emoción que estás sintiendo, encontrando una vía de afrontamiento, una vía que te permite dejar de evitar. Y ahora, una vez que has tomado conciencia, te voy a proponer que regulemos la respiración. Lo vamos a hacer de una manera muy concreta y yo voy a ir contigo en esta regulación. Cuando yo te lo diga, vas a inspirar profundo y vas a centrar sobre todo tu atención en la expiración, tratando de alargar lo máximo posible la expiración sin llegar nunca a forzarte. Puedes imaginarte que expiras a través de una pajita. Repito, sin llegar en ningún momento a las sensaciones desagradables. Vamos juntos, vamos a hacerlo 5 veces. Inspira y alarga a la hora de exhalar todo lo que puedas sin forzarte. 2. Inspira y exhala. 3. Inspira y exhala. Alarga. 4. Y alarga. Simplemente manteniendo tu atención en la respiración. 5. Inspira y al exhalar alarga todo lo que puedas. Muy bien. Y ahora permite que la respiración vaya regulándose por sí misma, observando.
manteniendo un ritmo similar, alargando un poco más la expiración, pero naturalizando el proceso. Y observa qué ha ocurrido en ti. ¿Ha habido algún cambio en la experiencia emocional? Simplemente observa. Observa cómo puedes atender, cómo puedes afrontar y modificar algunos parámetros, como la respiración inicialmente, y qué es lo que va ocurriendo con la experiencia de la emoción, sin luchar, sin evitar, experimentando. Y ahora vete a tu cuerpo, observando esa posible respuesta física a través de sensaciones corporales asociadas a la emoción. Esa parte de tu cuerpo que quizá manifestaba de una manera más evidente en el inicio esa respuesta emocional. Y te voy a proponer que contactes, que integres la respiración con esa zona de tu cuerpo y que cada vez que exhalas, sin forzarlo, de manera natural, junto con la exhalación, te permitas soltar tensión corporal, observando siempre con esa atención plena al proceso, esos diferentes parámetros de la respuesta emocional, respiración, cuerpo. En cada exhalación sueltas tensión corporal. Con mucha calma, con mucha amabilidad hacia tu propio cuerpo, sin forzar, sin empujar, solo poniendo tu atención y tu intención en percibir tu cuerpo e ir soltando en cada exhalación. Y vas siendo consciente de qué va generando todo esto en tu experiencia emocional. Cada exhalación sueltas tensión. Y ahora observa la actividad mental. ¿Está igual que al principio? ¿Ha cambiado algo? Observa tus pensamientos. Observa cómo pueden surgir pensamientos involuntarios. No decides tú pensar, sino que hay un proceso que piensa. Y obsérvalo, sin evitarlos, sin luchar. Y poco a poco vete tomando distancia también de los pensamientos. Podría servirte imaginar cómo esos pensamientos van alejándose, van fluyendo. Y tú te mantienes ahí, observando. Atención plena, primero a la emoción, después a tu respiración asociada a la emoción, al cuerpo, a tus propios pensamientos. Y te das ese espacio de amabilidad, de aceptación, también de esa parte cognitiva asociada a la emoción. Y vas observando tu experiencia mental, corporal, respiratoria, dándote cuenta de cómo es posible afrontar con mucha amabilidad
sin necesidad de luchar, sin necesidad de evitar, estando ahí, aceptando. Y estos últimos instantes del ejercicio, observa tú qué te pide más tu cuerpo ante esa emoción. Respirar, soltar tensión corporal, tomar distancia de tus pensamientos. Observa, decide tú estos 2 últimos minutos. ¿Qué necesitas? Y poco a poco vas tomando conciencia de qué ha pasado después de este pequeño viaje atencional que hemos hecho al proceso emocional. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? La intensidad de la emoción, tu cuerpo, tus pensamientos. Observa. Muy bien, respira 3 veces profundo y después de la tercera respiración puedes abrir tus ojos. Muy bien, chicas y chicos. Me encantaría preguntaros uno por uno cómo lo habéis vivido, ¿vale? Confío que bien, de todas formas va a haber un espacio, bueno, el mail para las preguntas y demás, ¿sí? Espero que os haya resultado útil. Empezamos a ver cómo podemos afrontar los procesos emocionales. Esta es una técnica de las tantas que hay, es una técnica que busca atender, busca aceptar, busca ser amable ante el proceso emocional, busca ir regulando ciertos parámetros que nos ayudan a disminuir la intensidad y la magnitud de la emoción. ¿Sí? Bien, entonces, no hemos terminado. Os voy a robar 5 minutos más, ¿vale? Ya sé que tenéis prisa, hay cenas, hay que salir, hay un montón de cosas por ahí pendientes, ¿vale? Fijaros vuestro cerebro, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Esto es un estudio de la Universidad de Pittsburgh, ¿sí? En el cual no es con esta técnica, pero sí es una imagen anterior y una imagen posterior a un cerebro que estaba meditando. Calor, más actividad, ¿vale? Fijaros dónde, 10 minutos después, fijaros qué ha pasado en este cerebro. Algo está pasando cada vez que meditamos, ¿sí? De verdad, ojalá desde mis ganas, mi pasión por la meditación os pueda inocular un poquito de esta pasión que tengo por este tipo de técnicas, ¿vale? Trato de argumentar mucho, con conciencia, para que todo lo que empezó, ¿no?, de una manera un poco más etérea, estando asociado a diferentes religiones o filosofías contemplativas, etcétera, lo podemos ir trayendo a tierra, ¿vale? Entonces, bueno, para acabar, 2 cositas más, ¿sí? Sobre todo para encontrar un espacio de ánimo para todo lo que viene, ¿sí? Una, ¿cómo influye la derrota, la desconexión y el darse por vencido en nuestro sistema inmunológico? ¿Vale? Esto es muy importante, ¿sí? La desconexión de nuestros objetivos de vida inmunosuprime, ¿sí? Fijaros, la mayor parte de los estudios con meditación y demás está hecho en gente que bueno, pues desgraciadamente ya tiene un virus dentro, que es el VIH,
¿sí? Fijaros lo que ocurre cuando alguien desconecta de sus objetivos de vida, ¿sí? Su sistema inmune disminuye su actividad, con lo cual no nos ayuda, ¿sí? Hay 3 parámetros muy asociados a la desconexión. Uno es tener expectativas negativas sobre el futuro. Acordaros que el futuro es una hipótesis, todavía no ha llegado, ¿sí? Que nuestra mente funciona muchas veces anticipando situaciones negativas, tratando de anticipar posibles soluciones, pero que seguramente el futuro, ¿sí?, va a ser bastante menos negativo de lo que muchas veces nuestra mente está generando. Entonces tenemos que conseguir salir de esa situación de negatividad, ¿vale? Ojalá esta técnica os pueda ayudar, y encontrar un espacio de calma, ¿sí? Un espacio de calma ante lo que viene. Se pueden vivir las cosas en calma, ¿sí? 2, la autoculpabilización. Quizá en esta situación echarnos la culpa pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí la inhibición psicológica, el hecho de inhibir, reprimir hablábamos antes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, se vincula mucho con desconectar, ¿sí?, de nuestros objetivos de vida. Bego ayer os hablaba del Ikigai, ¿sí? Acordaros que siempre, cada día, podemos encontrar un motivo por el cual levantarnos, ¿sí? Quizá ahora tenemos que redefinirlos y ahí está nuestra adaptabilidad como animales adaptativos que somos. Hay que redefinir. Ya veremos qué viene dentro de 3 o 4 semanas. Quizá hoy, ¿sí?, puedo levantarme y reflexionar, ¿sí? Quizá hoy puedo levantarme y encontrar un espacio diferente en mí con el cual relacionarme con mis seres queridos. No lo sé, pero hay que encontrar ese objetivo. Y muy importante, además de un objetivo, el significado. Esto es muy curioso y muy relevante. ¿Sí? Fijaros, ¿sí? Encontrar significado a las cosas, a los eventos, está relacionado con menor morbilidad en pacientes con infarto de miocardio, ¿vale? Que podríamos decir, bueno, no tiene mucho que ver con esto. Bien, pero si le encontramos significado, ¿sí?, fijaros que nuestra esperanza de vida aumenta. Pero quizá esto sí puede tener un poquito más que ver con todo lo que hemos hablado y la situación que estamos viviendo, ¿sí? Nuevamente pacientes infectados por VIH, ¿sí? Porque los estudios están sobre todo hechos en ese tipo de pacientes, ¿sí? Aquellos que encontraron significado al evento traumático del propio VIH, ¿sí?, demostraron que tener menos bajada de linfocitos T y menos probabilidad de morir de VIH en los 9 siguientes años, en los años que duró el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos damos tiempo para reflexionar, para encontrarle el significado a esto que nos está poniendo la vida delante, que ninguno hemos elegido, ¿sí?, quizá nuestro sistema inmunológico responda mucho mejor. Y además de que nuestro sistema inmunológico responda mucho mejor, lo que va a ser seguro es que nuestra experiencia vital dentro de esta situación va a ser infinitamente mejor. Entonces, y ya para concluir, ¿sí?, encontré la semana pasada, lo puse en Facebook, una frase que me pareció brutal, ¿no? Y que está muy relacionado con todo esto, ¿sí? Indirectamente, significado, inmunidad. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, tiene significado, independientemente de cómo resulte, ¿sí? Esto lo escribió Václav Havel, ¿sí? Y creo que viene muy, muy a este momento. Que entendamos que si queremos, si hacemos ese proceso de introspección para el cual la meditación, el mindfulness es perfecto, si nos damos tiempo, en vez de estar continuamente con la atención hacia afuera, podamos encontrarle significado, sentido personal y grupal a todo esto que está ocurriendo, y quizá eso nos llena de esperanza, que es otra de las cuestiones que mejoran nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Así que bueno, quería terminar con esta frase. No he podido seguir el chat, ¿vale? Muy bien. Como decíamos, como os comentaba antes, sí, daros las gracias a todas y a todos los que estáis aquí, sí, por haber invertido este tiempo. Espero que os haya aportado. Y aquí abajo, webinar@healthinstitute.es, aquí quien tenga dudas, quien tenga comentarios, sí, puede enviarlos, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser una revisión, vamos a coger tanto Begoña como yo y como Javi dudas que se hayan podido generar y grabaremos un vídeo, ¿vale?, que os haremos llegar respondiendo a todas esas dudas.